están? Bienvenidos a una nueva edición de Asia America News. Yo soy Marcos González Gaba, los saludo desde Buenos Aires y para esta edición tenemos como invitado al periodista argentino Julián Barsavsky, un periodista que se ha especializado en la crónica de viajes, que ha tenido la dicha de viajar por todo el mundo y que en los últimos años se ha especializado en Oriente específicamente, con viajes realizados a Japón y a la península coreana. De esos viajes han surgido dos textos, uno de ellos se llama Japón desde una cápsula, que es la experiencia que tuvo Julián viajando y residiendo en hoteles cápsula, de la cual le vamos a pedir que nos explique un poco ahora y que nos cuente. Y el segundo libro se llama Corea, dos caras extremas de una misma nación. El texto del cual fue coautor y del cual le vamos a preguntar también sobre qué trata. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal, Marcos Gaba? Quería decir de paso que vos, para mí, sos una referencia en el mundo chino, en el este de Asia, digamos, ¿no? China, Taiwán, Hong Kong. De hecho, muy seguramente vas a estar en mi próximo libro sobre China como entrevistado. De hecho, ya te he entrevistado. Nos entrevistaremos mutuamente. Así es un gusto haberte conocido y haber empezado a intercambiar opiniones con vos porque me ha enriquecido mucho. Me enriquezco mucho con los textos que nos ofreces en diarios como Página 12 o el diario Clarín, en el cual creo que tenés una mirada antropológica sobre el viaje y es muy bello lo que podés ver. Y te quería empezar preguntando sobre eso. ¿Con qué chip mental llegás a un país y qué es lo que empezás a notar? ¿Qué es lo que te gusta ver? ¿Con qué imágenes te gusta empezar a jugar e interactuar de esa cultura nueva? Mirá, vivimos en un mundo que está totalmente descubierto y para colmo en tiempos de panóptico digital está totalmente a la vista, ¿no? Y no solamente Google Earth, sino que vos entras a YouTube y tenés documentales de todo tipo, entras a las universidades y tenés trabajos antropológicos con distintos perfiles de cada lugar, de cada microcultura, de todos lados, de cada tribu urbana. Entonces, en un mundo descubierto, un viajero que además escribe crónicas, la tiene más difícil, entre comillas. La tiene más difícil porque ¿cómo haces para no repetir lo que ya está visto, lo que ya se conoce, lo que ya puedes acceder googleando, ¿no? Esa maravilla que es Google. Pues el asunto para mí es tratar de indagar en lo que no se ve, ¿no? Es el único lugar donde podés, creo yo, hoy, tratar de intentar descubrir algo, ¿no? No es que lo voy a descubrir yo tampoco, ¿no? Porque los antropólogos, precisamente, yo uso mucho la mirada de los antropólogos, yo no soy antropólogo, ¿no? Miro lo que estudian, porque ellos estudian, digamos, que para que se entienda el inconsciente colectivo, ¿no? Lo que está naturalizado en una cultura, cuáles son las lógicas ocultas que explican lo que vos ves, ¿no? Una persona puede no haber viajado nunca a Japón, pero se pone a estudiar, a leer, a mirar películas, videos en YouTube, y puede tener un nivel de conocimiento inimaginable sobre Japón hace pocas décadas. Bueno, el asunto es procesar todo eso, ir a verlo, ¿no? Pero procesarlo y tratar de descubrir qué es lo que se esconde detrás de todo eso. Si yo voy a ver un teléfono Samsung y voy a ir a ver Samsung, está bien, bueno, me vino toda la espectacularidad, la maravilla tecnológica, pero yo agarro el teléfono y digamos que intento mirar qué hay por detrás, ¿no? ¿Cuál es la historia de ese teléfono y cuál es la historia de ese país comprimida en ese teléfono y cuáles son las lógicas de pensamiento que los hacen tan distintos, tan extraños, pero cuando uno empieza a darse cuenta cómo se piensa y cómo se llega a eso, uno deja de ver los extraños, ¿no? Y empieza a ver que, bueno, que es natural que así sean las cosas que a nosotros nos puedan parecer de locos, si tuviésemos una mirada un poco etnocéntrica, cuando uno las entiende se da cuenta que no existe la locura como tal en una cultura, es que existen lógicas distintas. Ahí me interesa indagar. En el caso de tu viaje a la isla de Japón y la experiencia de Japón desde una cápsula, hablas de la experiencia viviendo en hoteles cápsula, en estos hoteles que tienen un espacio mínimo. ¿Por qué considerás que en Japón esa cultura es viable, la cultura de poder minimizar el espacio de uno al punto de solamente caber en lo que acá se podría considerar muy incómodo, innecesario, indeseable? Ese es quizás el mejor ejemplo para entender esto que yo te planteaba. ¿En qué cabeza cabe, ¿no? Desde nuestra mirada occidental, dormir en un tomógrafo o dormir en un nicho de cementerio, ¿no? En ninguna, ¿no? De ninguna manera.
me empecé a preguntar, ¿cómo es que en una cabeza, en una mentalidad japonesa, sí cabe, ¿no? Eso. ¿Qué hay detrás, ¿no? Yo me empecé a tratar de leer un poco la historia del Hotel Cápsula, que es muy reciente, porque nació en el 1979. Entonces dije, acá hay algo más por detrás. Esto no puede ser tan nuevo como parece. Y efectivamente, empecé a estudiar un poco entonces la arquitectura hogareña tradicional japonesa, y me di cuenta que la habitación, ¿no? La habitación de la casa tradicional de madera japonesa, un poquito sobrelevada del suelo, con paredes que son movibles, ¿no? Con paredes de papel, donde un ambiente se une con el otro. Eh, pero ahí, específicamente la habitación, ¿no? Que Hotel Cápsula es una habitación, me encontré, de hecho dormí en un monasterio en Koyasan, budista, donde era una habitación tradicional, y mi cuarto era un espacio totalmente vacío, no había una mesita, no había una silla, no había un adorno, no había nada, ¿no? Incluso era un ambiente blanco, casi un espacio de recogimiento zen. Eh, entonces, el hotel más barato de todo Occidente, de toda la Argentina que puedas imaginar, donde sea, va a tener, aunque sea una mesita, así sea el cuadro más triste, algo va a haber. Ahí no había nada, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ve que los japoneses han venido durmiendo durante acaso 1000, 2000 años en habitaciones así, los que tenían una casa, digamos, empezás a ver que no es tan distinto el Hotel Cápsula. El Hotel Cápsula es un espacio exclusivamente para dormir, donde no hay una silla, donde no hay una mesita, donde no hay una decoración. Es un espacio blanco vacío, casi zen, donde por una cuestión de necesidad de adaptabilidad a la falta de espacio, Tokio es la mancha urbana más grande de la Tierra y además tiene la tasa de habitantes más alta de la Tierra, ¿no? La densidad de habitantes. Entonces, en una cultura que, por cierto, tiene una capacidad muy fuerte de adaptación funcional a la necesidad, este es otro tema que si quieres podemos hablar después, ellos recortaron el borde del tatami, ¿no? La habitación aquella era un tatami imperceptible en el suelo, ¿no? Un colchón chiquitito, casi no lo distinguís del suelo. Han recortado el borde del tatami, sacaron el borde, los costados, simplemente ahora no podés caminar por el costado del tatami en el Hotel Cápsula, pero te das cuenta que no es tan distinto a lo que han dormido siempre, ¿entiendes? Sí, es una extensión de la cultura hogareña tradicional en la que todos comparten el espacio, una familia tal vez vive en un mismo lugar y intercambian ese lugar para transformarlo en el living u otras cuestiones. Tienen una flexibilidad que parece diferente. Y esta manera disciplinada también de involucrarse en un lugar pequeño, porque hay una disciplina en todo esto, ¿no? Vos has encontrado que hay una sociedad más disciplinada que se autoimpone estas reglas fuertes, por ejemplo, porque se me hace la idea de disciplina para un occidental el hecho de tener que estar en un lugar tan chiquitito, nosotros con nuestra idea de la libertad, y hablábamos de eso. ¿Cuál es la idea de libertad y cuál es la libertad de llevarse hasta la más pequeña dimensión a uno mismo? ¿Cómo funciona para vos la idea de la libertad personal, que acá en Argentina o en Occidente tiende a expander, a crecer, y la idea de libertad en sociedades más disciplinadas, tal vez por la figura de un filósofo Confucio, por la idea de algún gobierno militar fuerte de índole tradicional? ¿Cómo juega esa libertad para crecer y para hacerme pequeño? Sí. Yo no veo el Hotel Cápsula como algo que ellos piensen en libertad o no libertad, sino en funcionalidad. Yo lo ligaría a la cuestión, sí, del estoicismo, ¿no? O sea, a pesar de todo, si pudieses tener una casa más grande o si pudieses pagarte una habitación más grande de hotel, te la pagarías, ¿no? Esa es la más barata, está claro. Hay otras cuestiones, porque hay un spa en el fondo, ¿no? El onsen. Pero tiene que ver, creo yo, un poco con la idea del estoicismo. El estoicismo los estoicos eran de Grecia, ¿no? Pero es un concepto occidental. Pero el confucianismo es una teoría filosófica del Estado que también alimenta el estoicismo, ¿no? La idea del esfuerzo y del sacrificio, del autosacrificio en función del otro, del grupo, ¿no? Entonces, en una cultura donde está tan enraizado ese estoicismo confuciano, sobre todo en relación a la productividad, al trabajo,
vos lo asumís como una necesidad, ¿no? Ese trabajador de traje y corbata, el salaryman, que trabajó acaso 14 horas ese día y que tiene 3 horas hasta su casa en tren, y que quizás trabajó hasta las 11 de la noche y ya no tiene tren y el taxi no es posible pagarlo, se va sin ninguna, digamos, sin quejarse, se va caminando o se toma el subte al hotel cápsula más cercano, ¿no? Ahí pone su ropa sucia en el lavarropas, después en el secarropas, se compra una camisa blanca, se compra un calzoncillo si quiere, o lavó el suyo ahí mismo, y al día siguiente se va con su valijita a trabajar otra vez, habiendo dormido acaso 6 horas, ¿no? Entonces, yo no lo veo en una relación con el concepto de libertad, sino con el concepto del esfuerzo, el gambaru es en japonés, ¿no? Ese un grito de guerra estoico Gambate. que viene del samurái, devenido hoy en soldado corporativo en mayor o menor medida, ¿no? Que han cambiado la espada por el maletín y duermen en hotel cápsula. En esta experiencia de viajar a Corea también, ¿viste la misma cultura de cápsula y del espacio reducido o encontraste que inclusive siendo un país superpoblado tienen una idea diferente del espacio personal? Hoteles cápsula no había, por lo menos la vez que fui yo, quizás alguno ha aparecido ya. Sí vi igual, encontré la cultura del encierro. Fíjate vos, hay un ejemplo que es tremendo. Ahí tienen toda la cuestión del estudio, ¿no? El confucianismo se reflejó, se radicalizó en la lógica del estudio, en todo el este de Asia, pero especialmente en Corea del Sur, ¿no? Donde hay, los Hawon son institutos privados de apoyo escolar paralelos a la universidad, donde vos sobre todo vas a estudiar mucho para el examen anual de ingreso, ¿no? Que está en Japón, está en China, en Cao también. Allá se llama Suneum. Desde que están en el kindergarten empiezan a ir a esos jawones, 10 horas por día, a veces sábado, a veces también domingo, y ella ya llevan una vida muy sacrificada donde en promedio se duerme 5 horas. Pero hay una opción radicalizada del jabón, de lo cual te conté poco y nada, de jabón normal, te cuento la radicalizada. Son, digamos que internados educativos, donde vos optás, ¿no? El entrevistado que yo conocí, él había elegido, los padres no lo mandaron. Se encerró a estudiar en un lugar amurallado, sin salida, durante un año, porque le había ido mal en el examen de ingreso del SUNEM, ¿no? Se encerró un año, pero se encierran incomunicados, es decir, sin internet, sin teléfono, sin televisión, sin salida ni sábado domingo, es sin salida, ¿no? Es estudiar, 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 te levantan a las 6 de la mañana con un megáfono para que estudies 2 horas antes de empezar las clases, clase todo el día, estudiar otra vez, y un poquito de fútbol el domingo. Y como no tenés mucho más para hacer porque no tenés ni televisión, terminás estudiando el domingo, ¿no? Aunque no te obliguen. Entonces, eso te muestra un ejemplo de lo que es la cultura del autoencierro voluntario, ¿no? Que también la encontrás en los monjes. Los monjes budistas en gran medida viven así, son muchísimos, no es como los monjes de clausura nuestros que son poquitos. En el ascetismo que vos hablabas está esa idea de enclaustrarse y de trabajar algo en silencio, separándome de la sociedad. Es algo que en Occidente no es valorado de ninguna manera, como vos decís, no hay muchos monjas de clausura o curas que toman este tipo de camino. Esto es Confucio para vos, tiene que ver con el encontrarse a sí mismo en alguna congregación y en un trabajo de una masa. ¿Cómo podés vos explicar esta forma de ser y de sentir? Esto es Confucio para mí, sin dudas. Hace poco vi la película Los 7 Samuráis, ¿no? Vos ves cómo era la vida en la aldea japonesa, pero también en la aldea china y vietnamita y tailandesa, durante los acaso 5.000 años que tenga la cultura del arroz, creo, en el este de Asia. Son aldeas pequeñas, donde la aldea completa trabaja comunitariamente, la familia como unidad básica, pero a su vez la aldea trabaja en campos de arroz que son comunitarios, colectivos, porque no hay forma de trabajar de manera cuentapropista en el campo de arroz. Así se ha trabajado durante por lo menos 5.000 años y se siguió trabajando en China hasta ayer nomás. Entonces, eso generó una cultura colectivista
cooperativa comunitaria, la única posible, que fue naturalizándose a través de centenares o miles de generaciones. Eso generó un pensamiento donde el individuo renuncia a su individualidad, a su propia libertad, a su autonomía, en función del grupo, dado que eso es un engranaje, y todo engranaje es fundamental, cualquier falla afecta a la totalidad, entonces ya tu grupo te controla, te regula, te dice estas son las reglas, y vos tenés que comportarte así, y está todo armado para que vos te comportes así y para que te sientas tremendamente mal por la vergüenza que sentís ante el grupo más que la culpa, por no haber cumplido tu papel, ¿no? Esa mentalidad está omnipresente en todo el mundo asiático hoy, y además fue pensada por Confucio como un sistema de reglas éticas para el manejo del Estado, para mantener lo que vendría a ser en la Tierra la armonía cósmica, ¿no? Que hay en el Tao, en el cielo, en el cosmos, con los opuestos complementarios que están siempre en armonía, el yin y el yang, donde el hombre es una disonancia, ¿no? Siempre tenemos problemas, guerras, peleas incluso intrafamiliares. Bueno, él hizo un sistema hiperjerárquico, meritocrático, pero ya preestablecido, donde vos tenés que respetar rigurosamente la autoridad de quien tenés encima, es decir, tu hermano mayor, tu mamá, después tu papá, la madre, la esposa, al marido, por supuesto, al emperador, al rey y a toda la serie de jerarquías que hay por debajo, donde los ilustrados eran, o sea, los que habían estudiado rendían un examen muy difícil para entrar a ser burócrata estatal. Entonces, todo ese régimen está tan naturalizado porque ya surge, no es que Confucio lo inventó, lo sistematizó, recopiló lo que estaba en el ambiente y que se fue generando de manera espontánea. Por eso está tan profundamente arraigado, más allá de que siga estudiándose a Confucio todos los días del año en China, en Corea, en Japón, ¿no? Entonces, se puede encontrar, perdón, a Confucio se lo puede ver también en empresas de estos conglomerados como Samsung o como Hyundai. Es la misma cultura que sirve para también ordenar y establecer estos grupos de trabajo. Yo creo que es uno, no el único, pero es uno de los ejes, digamos, de lo que se llama el modelo tigre asiático, ¿no? Toda esa idea del sacrificio por el otro, por la empresa, o sea, hay un capitalismo radicalizado, mucho más veloz, ¿no? Que es el capitalismo que surgió en el Japón, y que después en Corea del Sur y después en China, ¿no? Así como se plantea, así como Max Weber, uno de los padres de la sociología, dice que el capitalismo occidental surgió un poco a caballo de la ética protestante, ¿no? Que hacía un culto al trabajo, porque con el trabajo te ganabas el cielo, ¿no? Y ellos aparte no consumían, acumulaban, y eso les permitió acumular capital, pero por una razón digamos que religiosa, curiosamente. Por eso surgió en el mundo protestante, sobre todo el capitalismo. De la misma manera, hay autores que plantean que el confucianismo ha sido central, allanó el camino culturalmente para el hiperdesarrollo veloz, con otras características del capitalismo asiático, donde hoy por hoy los niveles de explotación son mucho más fuertes. Está el documental que está en Netflix, American Factory, donde vos ves cómo la cultura del trabajo china, en una empresa china que se instaló en Estados Unidos, como choca, digamos, con la concepción occidental del trabajo, ¿no? Moderna. Entonces, el confucianismo ha sido central, pero no es la única razón, cuidado, hay otras, económicas. Económicas, por ejemplo, ¿a qué te referís? Me refiero a que, sobre todo, ¿no? Sobre todo China, Japón, después Corea del Sur, y también Taiwán y también Hong Kong, que tuvieron esos hiperdesarrollos muy veloces, no se desarrollaron de la manera clásica que nos plantea, digamos, la teoría neoliberal de la Universidad de Chicago, ¿no? No fue que se desataron libremente las fuerzas productivas y se desarrollaron porque la mano invisible del mercado llegó al desarrollo. No, fue más bien al revés. Fueron modelos económicos muy estatistas, con una presencia del Estado muy fuerte, por supuesto que también en China ahora, ¿no? Donde el Estado dirige, organiza y orienta la economía, ¿no? Con planes incluso quinquenales, a tal o cual rama de la industria, con una fuertísima protección de las importaciones, ¿no? Férrea protección de las importaciones, sobre todo en los comienzos de estos modelos. Cuando ellos se desarrollan
industrialmente, ahí sí quieren un neoliberalismo, un libre mercado total, porque les conviene, porque están en una posición dominante. Por eso Sí, quieren que nosotros abramos nuestras fronteras para inundar nuestro país con productos Samsung, etcétera. A nosotros eso no nos conviene ahora, ¿se entiende? Entonces hay un Estado muy presente que además invierte en educación, fíjate vos. Entonces todo eso va en contra de la teoría del libre mercado neoliberal, que Estados Unidos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial se los permitieron porque les dieron autonomía, dado que estos países siempre funcionaron como barrera de contención contra el comunismo, ¿no? Taiwán contra el comunismo chino, Corea del Sur contra el del norte, Japón contra China, ¿no? Entonces le dieron una posibilidad que no le han dado a otros países del mundo ni de Asia, y que por si fuera poco les han dado inyecciones de dinero que directamente son donaciones, ¿no? Donaciones, regalos de dinero. Lo mismo han hecho históricamente con Israel, ¿no? Porque en Israel lo necesitaban para frenar, digamos, que el mundo árabe es un enclave en esa parte del mundo. Pero entonces hay que tener cuidado, creo yo, al mirar esos países como modelo, porque algunos pensadores nos pueden querer meter gato por liebre y tomar solamente por ahí lo que más conviene, que es el extremo neoliberalismo en las relaciones laborales, ¿no? Cero derecho laboral, libertad total de despidos, vacaciones mínimas, jornadas interminables, ¿no? así es. ¿Vos viste algún rezago de vida de ocio en estas sociedades? ¿O el ocio también es parte del trabajo, es parte de estar cansado? Esto de terminar de trabajar para ir a tomar sake, para volver a casa, para empezar a trabajar, ¿es un ocio para desconectar o es parte del trabajo y es una cultura que es complementaria? Yo creo que es un ocio, digamos, evasivo. Evasivo. Evasivo porque el espacio de ocio queda reducido, es muy pequeño en estas sociedades. Es Muy cápsula, pequeño, es entonces, un espacio cápsula, es un espacio de ocio cápsula también. sí, en Corea del Sur se van a unos spas, al Shiljimbang, que justamente te podés quedar a dormir. Tenés dos opciones, eso es muy curioso. Una es comunitaria, un espacio abierto y todos tirados en el piso. Yo dormí ahí varias noches. Qué Te bien. tirás donde te agarra el sueño, todos mezclados. Pero ahí mismo tenés unas cápsulas en el subsuelo, donde están los baños sauna, es mucho más caliente, para pasar toda la noche en un leve sauna, y son como unos nichos así muy chiquititos en la pared. Ese sí me da mucha impresión, ¿eh? Un cuarto de lo que es una habitación cápsula de Japón, para que te des una idea, en el spa coreano. Eso es una cosa impresionante. Son los lugares, digamos, donde van a relajarse, porque el hotel cápsula también tiene su onsen, con las Tal piscinas muy cual. calientes a muy frías. Pero fíjate vos que en Corea del Sur vi unas competencias de no hacer nada, ¿no? Ya está tan interiorizada la mentalidad productiva, ¿no? Sos un sujeto de rendimiento permanente que se siente, que se autocontrola, que se autoexplota y que se siente que está perdiendo el tiempo siempre que no haga algo que sea productivo, así sea estudiar en función de maximizar tu rendimiento futuro laboral. Ahí hay competencias de no hacer nada. Los organiza un artista plástico y se anotan miles de personas, en un parque donde tienen que sentarse en el pasto a no hacer nada. Cero tecnología, cero lectura, cero charla y no dormir, ¿no? Porque dormir es descansar, es hacer algo. La idea es lograr no productiva. Entonces, que exista eso, digamos, aunque no sea generalizado, es sintomático, ¿no? Está mal visto no estudiar mucho. Vos vas a la universidad en Corea del Sur y tienen bibliotecas enormes con cubículos de madera, así tipo como un panal de abeja. Los pibes a veces se quedan toda la noche sin dormir, estudiando ahí, no se van para el examen del día siguiente, ¿no? Y me contaba una alumna que entrevisté que todos tenían unas pilas así de grandes de libros, ¿no? Y ella me decía, pero yo iba y llevaba los libros que necesitaba, 2, 3 como mucho, ¿cuántos libros voy a leer? Y empezó a averiguar y dijo, no, lo que pasa es que vos tenés que poner muchos libros para demostrarle a los demás que estudias mucho. Es como que ¿Se entiende como el cómo que es la autorregulación en una sociedad confuciana? No tenés un Big Brother mayor, no hace falta en la biblioteca donde tenés 200 alumnos estudiando en silencio absoluto, no hace falta un vigilante.
te vigilás vos mismo por sobre todo. Y si bajás la guardia un poco, están los de alrededor para señalarte, para decirte, esta chica, por ejemplo, tenía una calculadora y todos la miraban muy mal en la biblioteca, ¿no? Mientras estudiaba. Hasta que al final le preguntó a una chica, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me mira todo el mundo? Porque estás haciendo mucho ruido con las teclitas y los estás desconcentrando. Claro, tenés que tener una consideración por el otro que llega a esos extremos. ¿Crees que la competencia y la cultura de la competencia choca con la idea del confucianismo de unidades organizadas y de sociedades organizadas? Y te quiero preguntar esto en los términos de si crees que la idea confucianista que tienen genera más empatía entre ellos o no llega a esa dimensión. Hablamos también de las sociedades de los robots, entonces te quiero preguntar si esa idea de estar más juntos y organizados los hace más cercanos. Mira, ellos, curiosamente, a mí me sorprendió mucho. Esto me lo explicó la antropóloga Marianne Moya en un seminario que asistí, que dio ella. Me sorprendí mucho de saber que ellos nos ven a nosotros individualistas. Claro. Porque no estamos dispuestos a sacrificarnos por el otro. Nosotros nos sacrificamos por nosotros mismos, en primer lugar, y por un poco nuestra familia. Pero allá se estimula y está naturalizado como lo que debe ser la concepción de grupo, ¿no? Por eso esa mentalidad corporativa que creo yo que en Occidente está muy sobreactuada, ¿no? Cuando uno se mete un poco en las corporaciones y hay todo ese grito, vamos, sí, sí se puede, tenemos que superar los límites, vos te das cuenta que es algo muy sobreactuado, ¿no? A vos te pinchan para que sobreactúes. Yo estuve investigando un poco las relaciones laborales en WeWork, ¿no? Que es un modelo de trabajo del futuro. Claro. Y vos tenés que estar todo el tiempo con esa cosa sonriente y llegás y decir, hola, y preguntarle al otro de al lado en tu trabajo cómo estás, cómo te fue tu fin de semana, aunque no tengas ganas de preguntárselo. Y allá, vos en el trabajo no hablás, nadie conversa con nadie, no le preguntás cómo le fue el fin. Vos vas en el trabajo, se trabaja y se trabaja, ¿no? Es una concentración absoluta. Y tu mismo compañero puede llegar a quejarse ante vos o ante el mayor, a un superior, porque no estás trabajando todo lo que deberías y estás perjudicando a la totalidad, ¿no? Esa mentalidad confuciana, creo que por supuesto todo es ambivalente, ¿no? Siempre hay fuerzas en lo social que van para un lado y para el otro, porque también tengo algún testimonio de una empleada de Samsung que me decía que tanto nivel de autoexigencia, a veces, por lo menos en su mundo, ella era ingeniera electrónica, que hacía teléfonos celulares, a veces resultaba difícil trabajar en grupo por ese extremo individualismo, ¿no? Por eso lo social nunca es unívoco, pero se dan estas cosas, creo. Julián, ¿cómo te sentiste vos caminando en estos lugares? Como extranjero, como argentino, llegando a Japón, caminando por ahí, más allá de las partes que son turísticas, más allá de los paseos, ¿cuál fue tu percepción? Más allá de lo que es la seguridad que te pueden dar esos lugares, pero es amistoso, es amigable, hay una curiosidad. Y después te quiero preguntar, ¿cuál te parece que es la percepción general de los argentinos con respecto a Oriente? ¿Estamos cerca de entender la imagen o estamos lejos? Pues son muchas preguntas juntas. Bueno, son dos, pero primero quiero saber cuál fue tu feeling cuando llegaste a estos países y si te sentiste como en casa, aunque estabas en Oriente, o algo te sacó de tu lugar. Como en casa no, por supuesto que no, y ahí está lo interesante, ¿no? Japón, yo llevo por ahí 20 o 25 años viajando al Asia, creo, desde que fui la primera vez, no voy todos los años. Y Japón yo lo había dejado para el final, pues yo pensaba que sería el país más parecido a nosotros, ¿no? Un prejuicio que estaba sumamente errado, porque habían sido de alguna manera colonizados por Estados Unidos, porque eran los más tecnológicos, más avanzados, entre comillas, y nada que ver, porque ahí descubrí que ellos hicieron una cosa totalmente distinta con el capitalismo. Dije, qué interesante, ¿cómo no vine antes? Que si me siento como en casa, no. Si alguna vez tuve la sensación de especialmente de alunizar, eso fue en Japón.
¿no? No fue tanto ni en China, ni en Laos, ni en Camboya, ni en la República Buriatia, ni en la Antártida. Fue en Japón, ¿no? Por eso me fascinó tanto. Me fui de ahí con la sensación de no haber entendido prácticamente nada. Yo venía de un viaje que fue el final de un viaje asiático. No había estudiado en Japón especialmente. Y me dediqué 5 años, digamos, a estudiar para tratar de entender todo eso que había visto, que había resultado tan distinto, tan extraño, tan conflictuante, ¿no? E incluso que tan contradictorio con mis propias lógicas, incluso con cuestiones de la cultura personal, ciertas imágenes que por lo menos a ojos occidentales parecen pedófilas en dibujitos, ¿no? Hay un montón de aspectos, ¿no? Y el desarrollo de ese capitalismo, lo cual no significa que me haya sentido mal, para nada, porque de hecho la interacción con el este asiático es muy buena, son sumamente amables, y se da, por supuesto, las idealizaciones propias mutuas de la distancia. ¿Qué te quiero decir? Hay un libro famoso de Nigel Barley, El antropólogo inocente, un libro maravilloso de crónica de viaje, que él va a una aldea en Camerún y en Inglaterra le decían, pero te van a comer los caníbales, ¿cómo vas a ir ahí? Bueno, estuvo ahí no había ningún caníbal, ella sabía que no había caníbales, y el día que se iba, el jefe de la tribu le dice, a mí la verdad es que nunca me gustaría ir a su país, a Inglaterra, porque yo me enteré que ahí hay muchos caníbales, ¿no? La distancia genera eso, ¿no? Prejuicios propios e idealizaciones mutuas, ¿no? Por momentos uno tiene la sensación de que te miran con admiración por el solo hecho de ser occidental, como que los occidentales son los grosos. Sobre todo en Japón, ¿no? En Japón fueron vencidos por Occidente, ¿no? Y el samurái te respeta una vez al que te venció. Y nosotros también idealizamos, creemos que son muy avanzados, que son muy perfectos, y es una sociedad llena de problemas sociales de otro tipo, y que tampoco es mucho más avanzada tecnológicamente que Estados Unidos, que Alemania, probablemente o que Noruega, ¿no? Entonces, cuidado también con idealizar. Estas no son tanto sociedades mucho más tecnológicas, sobre todo ahora que en la globalización las tecnologías cruzan el océano inmediatamente. Además que no solamente vienen de Japón, porque vienen de Estados Unidos, pero fabricadas en China y después vienen para acá. Ahí culturalmente están siempre más predispuestos al cambio. Son culturas no esencialistas, ¿no? Como pensamos en el occidente, en las estructuras físicas, en las estructuras estancas, digamos, ¿no? La pureza, la idea de la esencia y la pureza de las cosas, para colmo trasladar a las culturas, ¿no? La cultura no debe mezclarse, ¿no? El aborigen que sube a Punta Corral tocando el sikus en Jujuy no debería, desde una mirada occidental, andar vestido no, tener un corte guachiturro. ¿Por qué no? Nosotros en Occidente, o mucha gente, cree que las culturas deben mantener una cierta pureza y no cambiar porque vemos contradicción, ¿no? El principio aristotélico de no contradicción. Pues allá, en tanto cultura taoísta, donde los opuestos se complementan, no entran en contradicción, no chocan. Puede ser budista y a la vez taoísta, confucianista, cristiano y hasta musulmán, si querés. En el occidente judio-cristiano, que viene de la lógica griega, vos sos católico y solo eso, lo otro es impuro. Entonces, en tanto no creen en purezas, son tremendamente adaptables a los cambios. Pasaron de un feudalismo, de alguna manera, que les duró hasta 1858, al hipercapitalismo en menos de 100 años. Vaya si son adaptables, ¿no? Toman lo útil de manera práctica, funcional, lo copian, lo mejoran, ¿no? Y después lo devuelven para allá si quieren. Ellos no inventaron el tren, pero devolvieron el tren bala. No inventaron prácticamente ninguna tecnología, ni el teléfono, ni la moto, ni el auto, pero las mejores marcas Seiko, Kawasaki, Honda, las Sony, Panasonic, son todas japonesas, ¿no? Tal cual. En ese sentido, viendo lo que pasó con el COVID, viendo cómo reaccionaron Corea del Sur o Taiwán o Japón misma y China desde otro aspecto más militar en el sentido de cómo ordenó a su población, pero básicamente son casos exitosos que Occidente tomó como referencia. ¿Te parece que la solución para Occidente es Asia en este sentido? Estamos viendo como que, bueno, vamos a tomar cosas de Asia porque nosotros estamos careciendo de orden, carecemos de capacidad para ver al otro, carecemos de muchas cuestiones que vemos que son exitosas por lo menos para el control de una enfermedad. Y en ese sentido,
puede haber una asiatización, digo yo, de ciertos aspectos de nuestra propia vida. ¿Crees que esto tiene algún sentido? Mira, yo no creo que las culturas sean traspolables. No se puede copiar culturas, ¿no? Por Claro. eso cuando la gente dice, no, bueno, tenemos que ser tenemos que hacer lo mismo que hicieron los japoneses y los coreanos porque vamos a andar bien. Pero después resulta que el resultado se lo cuesta, ¿no? Entonces ahí te están metiendo gato por liebre. Pero creo que las culturas no se pueden copiar. Las culturas son resultado de procesos culturales que de miles de años. Pero, por eh, ejemplo, perdón, el hábito de la cuarentena, el hábito de no salir de la casa o el de usar barbijo, tal vez fueron muy aprovechados y utilizados en Asia hace mucho. El de barbijo es un ejemplo que se usa mucho en Asia en general. Y acá para nosotros es como una intromisión nueva, muy extraña, que nos genera todo un trauma. Y después de esto ya vamos a estar asiatizados en términos de dónde viene la referencia de cuidarse. En ese sentido lo digo, entiendo igualmente hacia dónde querés explicarme vos esto. ¿Y pensás que entonces, siendo que son intransponables las culturas, podemos aprender cosas de ellos que sean aplicables a nuestro hábito? Y no cambiar Siempre, cultura, pero sino hábitos. siempre, por supuesto que se pueden tomar cosas de aprender. Las culturas son porosas por esencia, no existe, la cultura cambia todo el tiempo, todas las culturas cambian todo el tiempo y porque toman cosas de afuera, ¿no? ¿Vos estás más Este, orientalizado, vos mismo, después de estos viajes? Probablemente, difícil, seguramente, es imposible si estoy enfocado 20 años en el Asia no haber absorbido cosas de ahí, estoy seguro, este, pero que son inconscientes, yo no te las podría manifestar. Pero fíjate que el uso del barbijo es un buen ejemplo, porque ahí ya se lo usaba cuando no era obligación. Así es. Pero hasta donde yo sé, por lo menos mucha gente no lo usaba para cuidarse, lo usaba para cuidar al otro. Porque si vos tenés gripe, te pones el barbijo para no contagiar al otro. Fíjate vos qué interesante. Por eso yo estoy seguro que toda esta cultura del barbijo, que ya estaba incorporada desde antes, tiene que haber ayudado a que, por ejemplo, en Japón y en Corea del Sur explotó fuerte la cosa. Fue el segundo país donde explotó fuerte, pero rápidamente lograron controlarlo. En Japón hasta ahora no explotó fuerte nunca, ahora está avanzando un poquito. Pero si vos le sumás además esa escrupulosidad con la limpieza que viene del shintoísmo, que es un pudor religioso arraigado en 3000 años de historia, ¿no? Donde lo sucio es impuro, donde un mal acto te convierte en una persona impura y la impureza se puede limpiar con un acto de contrición, ¿no? de arrepentimiento, pero a su vez en la entrada al templo Shinto siempre hay un estanque donde vos te lavas las manos y hay un tarrito con una madera de bambú, que seguramente eso ha tenido en el pasado una función pedagógica, pero que esa necesidad de mantenerse limpio y puro físicamente, exteriormente e interiormente, y que hace que Japón sea un país tan increíblemente limpio, yo estoy seguro que tiene que haber ayudado a que no explotara eso, sumado, por supuesto, ¿no? a la rigidez y a la obediencia del confucianismo. No sé si desde arriba te dan la orden, hay que mantener distancia social, eso se cumple. Eso se cumple. Y si en el caso chino, para colmo le sumamos que hay una presencia de un Estado muy fuerte, autoritario, que te controla muy bien, aplicando la Big Data para colmo, ¿no? Y los sistemas de monitoreo en vivo a través de video con cámaras y con drones, y la efectividad. Esta vez China prácticamente tiene solucionado el problema, es impresionante. Estados Unidos está con el agua hasta acá, España e Italia hasta acá, y no sabemos lo que va a pasar en Brasil, no me quiero imaginar lo que va a pasar en Brasil. Bueno, Julián, vamos a dejarlo aquí hoy. Si te parece, ha sido un gusto charlar Ok, con vos. Espero que sea la primera de muchas charlas y a disposición para todo lo que te haga falta en esta búsqueda y en esta exploración de Asia. bueno, muchísimas gracias, Marcos. Bueno, muchas gracias a Hasta vos. pronto. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Asia America News y seguirnos en Facebook para más información sobre Asia y el mundo.